Hola amigos, soy Apellido Obligatorio y hoy vamos a hablar de la Transición Española. El 6 de diciembre, que fue festivo, se festejó el 40 aniversario de la Constitución vigente. Y muchos militantes y activistas de izquierdas pues dijeron que esta Constitución era una continuidad encubierta del anterior régimen, del franquismo. Es decir, que estaríamos en una democracia franquista. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Pues en realidad nos encontramos en un régimen pero que muy diferente del anterior, del franquismo. Y esto lo digo porque el hecho de creer que continuamos en el mismo régimen lo que hace es confundir a las personas y despistarlos de su verdadero enemigo, que es quien está actualmente en el poder. Así que vamos a estudiar los documentos legales, como es la Constitución, para que veamos que realmente hubo una transición hacia un sistema político diferente. El anterior régimen, el régimen franquista, era una dictadura, sí, pero también era una dictadura nacionalista y patriótica, mientras que el actual régimen es una dictadura parlamentaria liberal en lo económico y neomarxista en lo cultural, cuyos capos son los usureros internacionales, es decir, extranjeros, que llevan y dirigen la política del pueblo español y del Estado español. Y eso queda bien reflejado en la Constitución española, redactada por los famosos padres de la Constitución, Manuel Fraga, Peces Barba, etcétera, etcétera, que no son más que traidores al servicio de los usureros internacionales. Y vamos allá. Aquí tenemos la Constitución española, que la podéis encontrar en el Boletín Oficial del Estado, y en el artículo 93 del capítulo 3 de los tratados internacionales, podemos leer que mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Lo cual quiere decir que los padres de la Constitución dejaron por escrito que era lícito trasvasar soberanía del Estado y del pueblo español a organizaciones e instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, que, como sabemos, están controladas por los usureros internacionales. Pues aparte de este robo y sustracción de soberanía, ¿qué más redactaron los padres de la Constitución? Pues vamos a seguir leyendo el artículo 96, fijaos, que dice: los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados. Es decir, que los traidores que redactaron la Constitución nos han dejado con las manos atadas, de tal manera que si ahora un partido decidiese sacarnos de la Unión Europea, se tendría que atener a las cláusulas de ese tratado fraudulento que nos somete a unos parásitos bancarios y nos quita la soberanía política, económica, militar. Y para que veáis que este régimen en el que nos encontramos actualmente es completamente diferente del anterior, vamos a contrastar pues las cifras del paro, de la deuda pública, para que veáis que la cosa es diferente. Y bueno, pues aquí he sacado una pequeña estadística de un movimiento que se llama Movimiento por España. Deben de ser franquistas, pero bueno, sus datos los han sacado pues de fuentes como el Ministerio de Economía, de Hacienda, del Interior, en fin, que son datos oficiales.
creo. Y vamos allá, vamos a estudiarlo, ¿veis? Pues aquí que tenemos, para empezar, que la deuda pública en 1975 era del 9%, mientras que actualmente la deuda pública es del 98%. ¿Por qué? Porque estamos endeudados con los usureros internacionales que crean dinero de la nada y nos cobran un interés por ello. Así que para pagar la deuda odiosa contraída por los traidores constitucionalistas con los usureros internacionales, tuvieron que subir los impuestos. Y así, si en 1975 vamos a ver, los impuestos eran indirectos y no se pagaba el IRPF ni el IVA, actualmente se paga el IRPF, el IVA, el impuesto de sucesiones, el impuesto de sociedades, etcétera, 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 etcétera. Así hasta sumar un 40% que anualmente el Estado constitucionalista, sionista, masónico, etcétera, etcétera, detrae del salario bruto de los trabajadores para pagar las deudas odiosas y enriquecer a los amos extranjeros que controlan España desde la Constitución de 1977. Y no solo eso, además los muy hijos de puta se llevaron la industria a Alemania, al extranjero. ¿En qué proporción? Pues en una proporción asombrosa. Pues si en 1975 la industria era el 36% del Producto Interior Bruto, actualmente la industria es solamente el 12% del Producto Interior Bruto. ¿Se puede ser más traidor? ¿A que no? Ay, amigos, si solamente fuese eso. Pero, no contentos con llevarse nuestra riqueza, los muy internacionalistas y globalistas nos están exterminando. Pues, como vemos aquí, en 1975 el índice de fecundidad era de 2,8. Así lo dejó Francisco Franco. Y en la España actual el índice de fecundidad es de 1,27. Muy por debajo del índice de reposición, con lo cual en una o dos generaciones seremos la mitad de españoles. Y si a ello le sumamos los flujos migratorios dirigidos por George Soros, el Aquarius y sus ONGs corruptos, que tenemos sustitución poblacional. Algo que el anterior régimen no había hecho ni se le había ocurrido hacer, por muchos represaliados y fusilados y asesinados durante la Guerra Civil y posteriormente. Así que amigos, cuando escuchéis ¡Viva la Constitución!, ya sabéis que están dando vivas a la sustitución del pueblo español y el robo de sus riquezas y traspaso a manos de los banqueros internacionales que controlan la Unión Europea, la OTAN y la Organización de Naciones Unidas, a los cuales los padres de la Constitución traspasaron nuestra soberanía. Lo recalco, porque si se cree que este régimen sigue siendo franquista y fascista, perdemos de vista a nuestros verdaderos enemigos, que son quienes han establecido este régimen liberal en lo económico, neomarxista en lo cultural y masónico entre bambalinas.